empezar a grabar. Gracias ahí por conectarse, gracias por poder tener este tiempo y poder estar juntos, ¿verdad? Y poder aprender. Vamos a iniciar hoy, ¿verdad? Antes de ir directamente a la clase, con algunas dudas, ¿verdad? De la clase pasada, ¿verdad? La clase pasada, estas clases se han alargado, entonces es cuesta tener las respuestas o las preguntas al final, ¿verdad? Pero bueno, algunas preguntas que Wilson me hacía, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, son buenas preguntas. Vamos a iniciar la siguiente clase, que es esta, respondiendo o revisando algunas de estas preguntas, ¿verdad? Y una de las preguntas, pues, que Wilson hacía es ese contraste entre la multitud y lo personal, ¿verdad? Y como vemos en la Biblia, que se predicó a multitudes, el ejemplo de Juan el Bautista, de nuestro mismo Señor, ¿verdad? Y también de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, recuerdan que vimos la estrategia, ¿verdad? Cómo la estrategia de los apóstoles se va enfocando a lo particular, a lo personal, más que a las multitudes, como que tiene más efecto. Algo que es muy importante, Wilson, bueno, y todos, es que todo esto que estamos hablando es teología, ¿verdad? Es un análisis, es un diálogo, ¿verdad? Y la teología no es perfecta. Dios es perfecto, ¿verdad? Y la palabra de Dios es perfecta, pero la teología, esa interpretación, ¿verdad? No es perfecta. Entonces, es bueno tener esas preguntas para uno poder entender, ¿verdad? Y poder dialogar sobre esto. En cuanto a la respuesta, ¿verdad? Pues mi postura, ¿verdad? Lo que yo creo, ¿verdad? Es que sin duda alguna vemos esos elementos de las multitudes, pero como en lo particular, ¿verdad? Llegaba el mensaje y yo pensaba en el ejemplo de Zaqueo, ¿verdad? Cómo vemos el impacto al final. Jesús llega, hay multitudes, hay un montón de gente, ¿verdad? Ahí, pero el impacto por lo menos registrado, ¿verdad? En la Biblia, pues es hacia un solo hombre, ¿verdad? Una relación personal con él, un impacto, pues, radical a un hombre como Zaqueo, ¿no? Entonces, Dios puede obrar, obviamente, ¿verdad? Dios va a obrar, vamos a seguir teniendo, reuniones grupales, multitudinarias, ¿verdad? Pero lo que es muy importante, yo creo que es lo que más quiero yo enfocar, es que no podemos pensar que con hacer una reunión estamos evangelizando, ¿verdad? Si no damos el siguiente paso, ¿verdad? De ese evangelismo personal, que es lo que vemos básicamente en los apóstoles y en Jesús. Marcos 4:3 dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Entonces nuestra tarea es esa, es sembrar, ¿verdad? Es sembrar y es tener ese trabajo, ¿verdad? Personal con la gente. También otra de las preguntas, ¿verdad? Que salió, recuerdan cuando hablamos de no perder el tiempo con personas que no quieren, ¿verdad? Hablamos un poco sobre eso, ¿verdad? Y yo le decía, pues, que sí se oye bastante fuerte, ¿verdad? El decirlo de esa manera, ¿verdad? Y veíamos algunos ejemplos. Entonces Wilson me decía, pero mira la escritura de 1 Corintios 9:23, ¿verdad? Donde dice que Pablo se hace débil, con los débiles para ganar a la mayor cantidad de personas, ¿verdad? Y es una muy buena escritura y nos hace ver la actitud de Pablo en cuanto al evangelismo, ¿verdad? En cuanto a evangelizar, y es una increíble escritura que nos ayuda. Si la leemos, ¿verdad? En el contexto, ¿verdad? De Corintios en cuanto a de qué se trata, ¿verdad? En el versículo 22 al 23 dice, a los débiles me hice débil para ganar a los débiles, a todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por el amor al evangelio para ser partícipe de él, ¿verdad? Entonces vemos ese trabajo de Pablo de poder, cuando estaba con los judíos, pues venir y compartir sus costumbres, compartir sus comidas, o sea, no comía cerdo, ¿verdad? O no comía algo que ellos no comían cuando estaba con los judíos. Cuando estaba con los griegos, cambiaba. Pero aquí el concepto de débil no es tal vez lo que nosotros
vemos como un débil, ¿verdad? En la iglesia, a veces decimos, este hermano ya no quiere venir a la iglesia, él es débil, ¿verdad? Pero no es el concepto aquí en la escritura. En la escritura aquí los débiles, ¿verdad? Son los que no se sienten bien de que personas compren carne o consuman carne que fue ofrecida a los ídolos, ¿verdad? Ellos son los débiles, ¿verdad? En Corinto, ¿verdad? Son personas que tienen una conciencia débil. Entonces, ¿qué hacía Pablo cuando estaba con ellos? Pues no venía de la carnicería con su carne, ¿verdad? Sino, si a ellos les ofende eso, yo no lo voy a hacer por el bien de ellos, para salvar a la mayor cantidad de personas posibles, ¿verdad? Entonces, definitivamente había una insistencia, había un trabajo, había un deseo. Pero vemos un ejemplo también que yo encontré y bueno, creo que tal vez algunos de ustedes lo han leído, en Hechos 13, del 49 al 52, dice la Biblia, y la palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de la región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vemos que sí hubo un rechazo de Pablo y cuando estudiamos el Sermón del Monte, no sé si recuerdan, cuando estudiamos Mateo 7:6, que hablaba de esa escritura de no echen las perlas a los cerdos, ¿verdad? Y a los perros, ¿verdad? No vaya a ser que los destrocen. Y estudiábamos de que no se puede dar la justicia o la predicación del evangelio a personas que son hostiles con el evangelio, ¿verdad? Y que los cerdos y los perros en esa época representaban hostilidad, violencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? O sea, ¿esto cubre a todas las personas? Definitivamente no. Pero personas que verdaderamente no quieren, como vemos este caso, ¿verdad? Que leemos en Hechos 13, personas que son violentas contra el mensaje, que reaccionan mal, ¿verdad? Pues nuestro trabajo es no desgastarnos. Yo creo que ese era el tema y no desgastarnos en esas personas, seguir orando por ellas, seguir cuando hay la oportunidad de compartir, pero nuestra inversión, porque el tiempo es tan corto en esta vida, nuestra inversión debemos de hacerla con personas que están más abiertas y más dispuestas, ¿verdad? Entonces, y que es el patrón que vimos hace 2 semanas. Entonces, bueno, esa es alguna de las respuestas, pero pues ahí que puedan ayudar, ¿verdad? Y que puedan ayudar y obviamente vamos a encontrar mucho de que también Wilson decía, es cierto, en Isaías dice, va 55, que la palabra de Dios nunca regresa vacía, ¿verdad? Entonces, pues esa es la tarea del sembrador, sembrar, ¿verdad? Seguir sembrando, ¿verdad? Pero nuestra inversión en cuanto a una estrategia evangelística, que fue el tema que hablamos más la semana pasada, pues debe estar bien enfocada en encontrar a esas personas que están más dispuestas a escuchar el evangelio. Amén. Pues bueno, quería iniciar con eso, con esas preguntas que me parecieron muy buenas y que nos ayudan a poder tal vez hasta dar un resumen de lo que hablamos la semana pasada o hace 2 semanas y poder comenzar con el tema que hoy vamos a tratar. Y hoy vamos a hablar de la iglesia, ¿verdad? Una comunidad para apreciar, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la iglesia. Creo que la iglesia ha sido una gran bendición, ¿verdad? Yo quiero empezar diciendo que para mí la iglesia es aquí en la tierra, tal vez el grupo de personas más importante, ¿verdad? En mi vida, en mi iglesia, en la iglesia, pues es donde yo me he podido sostener en mi fe, donde he conocido de Dios, donde están mis amigos, donde conocí a mi esposa, donde se está desarrollando mi familia, ¿verdad? Entonces, obviamente, donde trabajo, ¿verdad? Ustedes, entonces, pues es una comunidad que yo debo de apreciar sin idolatrar, pero sí apreciar en mi corazón y amar, ¿verdad? Entonces, con el tiempo, ¿verdad? Yo creo que siempre los extremos son malos, ¿no? Y ver la iglesia
como un Dios es malo, ¿verdad? Pero despreciar la iglesia y verla como innecesaria también es malo, ¿verdad? Entonces vemos en el libro de los Hechos este elemento de una comunidad para apreciar. Y el libro de los Hechos principalmente nos muestra como una radiografía de lo que era la iglesia, de cómo era la iglesia, de algunos elementos que la iglesia tenía, ¿verdad? Entonces nos define, recuerde muy bien, ¿verdad? El libro de los Hechos no es prescriptivo, sino es descriptivo. Lucas solo está describiendo lo que es la iglesia, pero en ningún momento podemos, tendemos de tener mucho cuidado a extraer doctrina de hechos, ¿verdad? Sin sustento. Vamos a ver un ejemplo. En Hechos dice que todos vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles. Ok, bueno, entonces, como en el libro de los Hechos lo dice, pues en la iglesia todos vamos a vender nuestras casas y las vamos a poner a los pies de los apóstoles, de los líderes, para que envíen misiones, ¿verdad? Y vamos a avanzar, ¿verdad? El reino. Entonces, eso sería utilizar ese evento como dándole un peso de mandato, cuando realmente lo que está haciendo es describiendo algo que sucedió. Y bueno, a la larga les quiero contar que según varios historiadores, ese hecho pues vino y desembocó en que la iglesia de Jerusalén se convirtió en una iglesia muy pobre, ¿verdad? Y vemos cómo se le tuvieron que levantar ofrendas para poder ayudar a esa iglesia, ¿verdad? Pero es un punto de vista de los historiadores. Pero vamos a ir en varios puntos para ver esta radiografía. Lo primero, recuerden, quiero pedirles que puedan abrir sus Biblias, puedan tener ahí a la mano sus Biblias para que me ayuden en la lectura, ¿verdad? Y vamos a ver algunos, hay elementos. El primer punto o la primera característica que podemos ver en la iglesia es que es una iglesia viva, que es un cuerpo vivo, ¿verdad? Que no es un lugar, que no es un templo, no es una estructura, ¿verdad? Sino es un cuerpo que tiene vida. Entonces, vamos a leer estas escrituras. Si alguien me puede ayudar, por favor, a leer. Alguien puede buscar Hechos 20:28 y alguien más, Primera de Corintios 12:27 y alguien más, Efesios 1 del 22 al 23. Tengo Cuando lo Hechos tengan, lo pueden leer. 20 y 28. ¿Sí se me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí te escuchamos. Un poco bajo, pero sí. Ay, ok, ahora sí. Ujú. Bueno, Hechos 20, 28. Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación, en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios, que Él compró con su propia sangre. Ok, gracias. Gracias, Quique, creo, ¿verdad? Ahora Primera de Corintios 12:27. Sí, Primera de Corintios 12:27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Ok, gracias, Michelle. Y Efesios 1 del 22 al 23. Dice la Biblia, Sometió Dios... todas las cosas, perdón, Adelante, adelante. Dale, George. sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Ok. Entonces vemos aquí en estas escrituras que la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Que es un cuerpo, así es como lo define, un cuerpo conectado a una cabeza que es Jesús, ¿verdad? Y es un cuerpo vivo, es un cuerpo que está en movimiento, aunque pareciera implícito este asunto, ¿verdad? Nos hace ver que los cuerpos en movimiento, ¿verdad? Están teniendo un proceso de maduración, ¿verdad? Y es algo muy importante ver la iglesia desde esa perspectiva, de que un cuerpo vivo no es un cuerpo perfecto, ¿verdad? Que es un cuerpo que está creciendo, es un cuerpo que está madurando, que sí, obviamente, para ser la iglesia tiene
un imperativo que es estar unido a Jesús, pero que tiene ese elemento del crecimiento, de la maduración, de la transformación y lamentablemente a veces también de la enfermedad, que a veces puede estar enfermo, pero que necesita sanarse, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante. Entonces la iglesia es un cuerpo vivo, un cuerpo que funciona de esa manera. Jesús, pensando en la iglesia, dijo en Juan 13:35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros, ¿verdad? Desde ahí Jesús enseñando en el aposento alto de que el amor de ese cuerpo, ¿verdad? Iba a ser la evidencia de que eran discípulos de Jesús, ¿verdad? De que eran discípulos, ni siquiera la doctrina, ¿verdad? Ni siquiera dijo la doctrina correcta, ¿verdad? Que obviamente está implícito eso, pero el distintivo es el amor, ¿verdad? De este cuerpo vivo. Y es una relación como de una familia. Vamos a ver estas escrituras. Romanos 8:15, Gálatas 3:26 y Romanos 8:17. Y vamos a ver cómo es una familia, cómo la iglesia funciona como una relación familiar, ¿verdad? Romanos 8:15 y puede leer de una vez el que lea el 8:15, el 8:17 y Gálatas 3:26. Romanos 8:15, con gusto la puedo leer. Vamos, por favor, gracias. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba Padre. ¿Puedes leer el 17? Leo la 17. Con mucho gusto. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Gracias. Y vemos en esa escritura 1, pues que hay un padre, ¿verdad? Que la relación que da es de padre, ¿verdad? Que es al final, aunque el Antiguo Testamento lo menciona, en el Nuevo Testamento es la familia de Dios, ¿verdad? Este cuerpo vivo es una familia en la cual Jesús es el padre, ¿verdad? Y los demás somos los hijos que lo repite acá varias veces, somos adoptados, ¿verdad? Ese es un espíritu de adopción, ¿verdad? Fuimos adoptados como hijos y se usa el plural, ¿verdad? Se usa el plural. Si somos hijos, somos herederos. Entonces, esta es la relación de la iglesia tenemos un padre que es Dios, que es este Dios trino, nuestro Dios trino, pero nosotros como hermanos somos hijos y compartimos juntos una herencia. Gálatas 3:26, por favor. ¿La leo yo, Pablo? Sí, gracias. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Gracias. ¿Qué vemos? Todos, dice, no algunos, todos son hijos de Dios, pero mediante ¿qué? La fe en Cristo Jesús. Entonces, lo primero que vemos en esta radiografía, hermanos, ¿verdad? De la iglesia, es que sí había un pensamiento, un entendimiento de que había una familia, ¿verdad? Que había una relación familiar. No era un club, no era un grupo, no era una escuela, ¿verdad? Era una familia, había una relación familiar, era un cuerpo vivo, ¿verdad? Que va evolucionando y se va moviendo. Algo que podemos ver, el segundo rasgo que podemos ver en esta comunidad para apreciar es la unidad en la diversidad. Sabemos que la iglesia es revolucionaria porque obviamente reunió en un mismo cuerpo a judíos y a gentiles, ¿verdad? Algo impensable en esa época, ¿verdad? Y en los inicios de nuestra iglesia, también en muchos lugares, sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra, nuestra iglesia también fue revolucionaria en reunir blancos y morenos, ¿verdad? En una misma congregación, ¿verdad? O iglesias pluriculturales, ¿verdad? Fue revolucionario. Pero veamos en la iglesia bíblica, ¿verdad? Cómo era, ¿verdad? Cómo podemos ver la unidad. Entonces vamos a leer todas esas escrituras de Hechos, pero vamos a iniciar con Juan 17, del 21 al 23, la oración tan conocida de Jesucristo. Entonces, quien tenga las escrituras me puede ayudar a leerlo, para que no se me duerma.
Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Gracias. Vemos cuántas veces aparece la palabra uno, unidad, que es la misma palabra, ¿verdad? Y aparece varias veces, ¿verdad? Para que sean uno, para que estén unidos, ¿verdad? Para que sean uno, o sea, es eso. Y la palabra sean, que aparece en el texto, es un verbo griego que es ginomai, que es una transformación, ¿verdad? Es como el verbo to be, ¿verdad? Ese ser, ¿verdad? Es algo que es una identidad, ¿verdad? Es una identidad. Entonces, ¿cuál es la idea de Jesús en su oración? Que es lo que él clama al Padre, es esa unidad, que sean transformados, estos discípulos suyos sean transformados por el Espíritu Santo y se conviertan en una sola persona, en un solo grupo, ¿verdad? Sean uno, como el matrimonio más o menos, ¿verdad? Por ahí es la idea. Vamos a Hechos para ver cuán impactante es la unidad dentro de la iglesia en el libro de los Hechos. Yo tengo Adelante. Gracias. Hechos 2:42. Todos 2:46. 46. Ups. Bueno, aquí está. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Gracias. Hechos 4:24. Hechos 4:24. Cuando todos los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Gracias. Todos juntos, ¿verdad? Es unánimemente, ¿verdad? Tal vez en una traducción más literal. Unánimes, o sea, todos unidos oraron. O sea, no es como algunos, uno que otro, no, todos se reunieron a orar, ¿verdad? Una oración de toda la iglesia. En este mismo capítulo, pero el versículo 32. Amén. Dice, todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Gracias. Que vemos ya una iglesia de miles, ¿verdad? Ahí en Hechos 4 ya era una iglesia de miles de personas. Y dice, por eso dice, a pesar de ser muchos, ¿verdad? Aunque eran muchos, tenían esa unidad, ¿verdad? Esa unidad. Entonces, es increíble. 5:12, por favor. Amén. Y por la, ay, perdón. Y por la mano de los apóstoles. No se peleen. Dele, hermana. Ok. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Gracias. Estaban unidos también físicamente, ¿verdad? Hechos 15:25 para terminar este punto. Amén. Y nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo. Gracias. Vemos la unidad, ¿verdad?, de la iglesia en una situación compleja, ¿verdad? Aquí en el capítulo 15 para el momento, y era una iglesia pluricultural, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver en estas escrituras? La iglesia tenía unidad en medio de la diversidad, ¿verdad? Se reunían, oraban, leían las escrituras, ayudaban juntos, ¿verdad? Resolvían juntos, ¿verdad? Se ponían de acuerdo
¿verdad? Llegaban a consensos, llegaban a decisiones juntos, había unidad, ¿verdad? Y eso es muy palpable en la iglesia bíblica, ¿verdad? En el Nuevo Testamento vemos esa famosa frase, unos a otros, ¿verdad? Que también solo una palabra que se traduce unos a otros, y ese aparece más de 50 veces, ¿verdad? Entonces, la unidad es un tema muy importante dentro, ¿verdad? De la iglesia bíblica y de nuestras iglesias también es un tema muy constante en los retiros, en las reuniones de liderazgo, porque la unidad es algo que no pasa implícitamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un cuerpo vivo que se mueve y que necesita trabajar. Y eso nos lleva al tercer punto, y es superando las tensiones internas, ¿verdad? Ya vimos las tensiones externas, la última clase, las persecuciones, las situaciones externas que afectaron a la iglesia y que no impidieron el crecimiento, pero hubieron tensiones internas dentro de la iglesia, ¿verdad? Y vamos a ver algunas de ellas, que son muy importantes. La primera que vamos a ver son que la iglesia desde muy temprano tenía miembros hipócritas, ¿verdad? Miembros que eran hipócritas. Vemos en Hechos 5:9, es el pasaje que habla de Ananías y Zafira, ¿verdad? Entonces vemos, ellos, ya sabemos la historia, pero representan que desde el inicio, pues la iglesia enfrentó miembros que no eran del todo sinceros, ¿verdad? Y que eran hipócritas. También vemos miembros insatisfechos, ¿verdad? Dentro de eso, habían problemas porque había insatisfacción. Hechos 6, del 1 al 6, ¿recuerdan el pasaje? Había problema por la distribución de alimentos con las viudas, ¿verdad? Había viudas que eran de helenistas, ¿verdad? Que venían, que eran judías, pero que vivieron afuera de Jerusalén y que por su conversión se quedaron, ¿verdad? Entonces, que eran tratadas de una manera diferente, ¿verdad? Entonces, había insatisfacción, tal vez con justicia, pero había insatisfacción. Entonces, desde muy temprano, la iglesia también tenía esas tensiones internas. También vemos miembros cerrados, ¿verdad? Pablo se convierte y Hechos 9:26 nos dice que los hermanos no creían, que le tenían desconfianza, ¿verdad? Y que no creían en él. Entonces, estaban cerrados a este cambio de este hombre, ¿verdad? En lugar de celebrarlo, ¿verdad? En lugar de decir, quiero pasar un tiempo con Pablo, quiero saber qué pasó, qué sucedió para que él cambiara, no tenían esas inquietudes, más bien eran cerrados y eran insatisfechos. Y también vemos que había miembros que eran tolerantes de pecado, ¿verdad? En 1 Corintios 5, del 6 al 8, ¿verdad? Había un pecado grave, ¿verdad? En la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué es lo que vemos? Que había una tolerancia a ese pecado, ¿verdad? Habían esas tensiones internas. Y finalmente en 2 Corintios 11:26, Pablo dice de que él anduvo de aquí para allá, que él estuvo trabajando y estuvo en muchos peligros y también estuvo expuesto a peligros en medio, dice, de falsos hermanos. O sea que dentro de la iglesia habían falsos hermanos, ¿verdad? Vemos la carta, un ejemplo, a Timoteo, si no estoy mal, las tensiones que él vivió, la persecución o situaciones que él vivió no eran con personas externas, era con miembros de la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué vemos, hermano? ¿Qué vemos en esta radiografía? Vemos que la iglesia bíblica superó las tensiones, ¿verdad? Superó las tensiones, no se enfrascaron. Por eso tenemos el Nuevo Testamento, porque muchas de las cartas pues son en respuesta a poder solventar, ayudar, dar dirección, dar enseñanza para que se solventaran esas situaciones externas, problemas personales como el de Filemón, ¿verdad? Con Onésimo, aquellas dos hermanas que no se hablaban, ¿verdad? Ahí en la carta Pablo les dice que se pongan en paz. Entonces vemos que la iglesia no estaba exenta de problemas. Yo sé que nuestro ideal, y yo quisiera y todos deseáramos pues que la iglesia no tuviera conflictos, pero es irreal. ¿Por qué? Porque es un cuerpo vivo, es un cuerpo que se está moviendo.
Entonces, más bien debemos de aprender a la iglesia bíblica que solventó los problemas, que superó los problemas, ¿verdad? Y esas tensiones internas no dividieron la iglesia, sino la superaron y salieron adelante. Y esto es muy importante en esta radiografía, porque hoy nuestra iglesia, tal vez muy pocas iglesias se han dividido, ¿verdad? Mínimas, tal vez las iglesias que se han dividido, pero hay divisiones internas por situaciones no superadas. Hay todo esto, hay hipocresía, hay insatisfacción, hay miembros cerrados, hay tolerancia al pecado, hay falsos hermanos, hay tantas cosas que pueden existir en nuestra iglesia, pero que pueden estar ahí y no se solventan, no se trabaja. Y la iglesia bíblica nos enseña de que eran solventadas, ¿verdad? Estas dificultades. El conocimiento limitado y la inmadurez espiritual traerán problemas que constantemente necesitan ser resueltos en la iglesia. Obviamente nosotros nos falta madurar, nos falta crecer, nuestro conocimiento es limitado. Nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro conocimiento del plan de Dios para nuestra iglesia es limitado, ¿verdad? Y aún nuestro conocimiento de la Biblia es limitado. Nos falta mucho por aprender y qué bueno que estamos aquí para juntos seguir aprendiendo, pero también vemos que somos inmaduros, que nos falta madurar, que nos falta crecer, que nos falta mejorar. Y obviamente esas dos aristas traen que haya dificultades entre nosotros. Pero ¿cuál es nuestra tarea? Es que la iglesia constantemente necesita resolver problemas. Y eso es lo que hizo la iglesia de Jerusalén. No se quedó ahí, sino superó las tensiones internas. Y esto es lo que podemos aprender de esta comunidad que apreciar. Número 4, el apoyo mutuo. La iglesia era una iglesia que tenía este sentido. La iglesia es una familia donde cada persona debe sentir la responsabilidad por los otros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunas escrituras. Algunas creo que ya las leímos, pero vamos a repasarlas en cuanto a este apoyo mutuo. ¿Me pueden ayudar, por favor? Dice Hechos 2:44. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Que gracias. Hechos 4:32. Ok, dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Gracias. Hechos 11 del 27 al 30. Voy. Por aquel tiempo, unos profetas fueron de Jerusalén a Antioquía, y uno de ellos, llamado Ágabo, puesto de pie y por inspiración del Espíritu, anunció que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió en efecto en tiempos del emperador Claudio. Entonces los creyentes de Antioquía decidieron enviar ayuda a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno pudiera dar. Así lo hicieron y por medio de Bernabé y Saulo mandaron una ofrenda a los ancianos de Judea. Muchas gracias. Segunda de Corintios 8 del 1 al 4. Dice así. Okay. Ahora, hermanos, queremos contarles cómo se ha mostrado la bondad de Dios en las iglesias de Macedonia. A pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, son muy felices y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Yo soy testigo que han ofrendado espontáneamente según sus posibilidades y aún más allá de ellas. Por su propia iniciativa, nos rogaron mucho que les permitiéramos tomar parte en esta ayuda para el pueblo de Dios. Gracias. Y terminamos en Filipenses 4 del 15 al 16. Lo tengo aquí, dice. Ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio
después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes, porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades, ¿verdad? Es que vemos en estas escrituras, había una cultura, y no era una cultura de consumir, ¿verdad? Sino era una cultura de dar, ¿verdad? Vemos que la iglesia, en esta radiografía que estamos haciendo hoy de esta comunidad para apreciar, esta comunidad no era consumista, no era una comunidad que solo para adentro, que solo consumir, que solo poner la mano, ¿verdad? Solo para ver qué me dan, sino había una actitud de dar, una actitud de ofrendar. Entonces vemos el caso de la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? En Hechos 2, en Hechos 4, era una iglesia que vivía una especie de comunidad, ¿verdad? En la que compartían entre todos. Vemos en Hechos 11, la iglesia en Antioquía ve necesidad en Jerusalén y se une para poder ayudar a Judá. Luego el pasaje de 2 de Corintios es un pasaje paralelo tal vez a esa época, ¿verdad? De esta recolección de ayuda. Y vemos también el caso de Pablo, ¿verdad? Que él recibió una ayuda de la iglesia de los filipenses, ¿verdad? Él estaba pasando necesidades financieras y en más de una ocasión la iglesia lo ayudó en sus situaciones financieras, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, que Pablo nunca se mantuvo, nunca la iglesia lo mantuvo, nunca la iglesia lo ayudó, y entonces, ¿por qué los ministros o los pastores o los líderes de la iglesia tienen un salario? Solo fue el caso de Pablo en Corinto, ¿verdad? Pablo en Corinto no permitió la ayuda y por una razón puntual, ¿verdad? Por el orgullo de los corintios, ¿verdad? Y por un asunto muy cultural la época. Pero otras iglesias colaboraban para poder sostener a Pablo y también a los misioneros. Entonces vemos algo muy cultural, una cultura de dar. Y eso pues es muy sano, ¿verdad? Yo creo que las personas que tienen esa cultura de dar son personas sanas, personas con mucha fe, ¿verdad? Personas felices, personas con un corazón solucionado, ¿verdad? Porque creo que una cosa va con otra, ¿verdad? Porque si yo no he superado tensiones internas, pues definitivamente me va a costar poder ser generoso. Pero vemos aquí una gran generosidad en la iglesia. Número 5, en esta radiografía ellos estaban siempre reunidos, ¿verdad? Había cercanía entre los hermanos. Y vamos a ver estos pasajes. Primero, se reunían en el templo o en las inmediaciones del templo, ¿verdad? Alguien que me pueda ayudar a leer esas escrituras que están en Hechos 2, Hechos 3 y Hechos 5. Yo tengo Hechos 2:46, Pablo. Bueno, y si querés vas pasando ahí en tu Biblia y me ayudas en las siguientes de una vez. Muy bien. Gracias. Dice, Hechos 2:46, dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Ahora, Hechos 3:1 dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Gracias. Hechos 5, en el 12, 21 y 42. 5:12 dice, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo, se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. El 21 dice, conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles. Y el 42 dice, a ver, 42 dice, y
Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús, de que Jesús es el Mesías. Excelente, gracias, Marco, muchas gracias. Ahora veamos las escrituras que hablan sobre las reuniones en casas. Filemón 1:2. Yo tengo Filemón 1:2. Dice, y a la hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Sí, y a la iglesia que está en tu casa. Ok, gracias. Vemos que se reunían ahí en la casa de Filemón, ¿verdad? Hechos 17:5, por favor, y Hechos 18:7. Amén. 17:5 dice, pero esto hizo que los judíos que no creían se llenaran de celos y que reunieran a unos malvados que andaban ociosos por la calle para que alborotaran y perturbaran la ciudad. Atacaron además la casa de Jasón, buscando a Pablo y a Silas para sacarlos y entregarlos a la gente. Ok, Luego vemos dice, que en la casa de Jasón se reunían, ¿verdad? Y ahí fueron a buscarlos. 18:7 dice, salió de la sinagoga y se fue a casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Ok, vemos ahí que usó como centro de operaciones, ¿verdad? La casa de Ticio Justo, ¿verdad? Entonces vemos ahí reuniones en las casas. Colosenses 4:15. Dice Colosenses 4:15, saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Ok, muy bien. Romanos 16, del 3 al 5. Dice, saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Gracias. Gracias, Betty. Ahí hay un hombre, mira, David, si un día tenés un varoncito, Epeneto, le puedes poner. Epeneto. Nombre bíblico. Ok, ¿qué vemos? Vemos esa palabra reunir, ¿verdad? Creo que iglesia, la palabra iglesia significa salir de para ir a. O sea, es un lugar, ¿verdad? Un salir de un lugar para estar juntos en otro. La palabra congregarse es de donde viene la palabra sinagoga. Es también un lugar donde se reúne la gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos en la iglesia? Vemos reunirse. O sea, era una comunidad que constantemente estaban unidos, que se reunían, ¿verdad? Yo sé que vivimos en esta, pues, bendecidos por esto, ¿verdad? Aquí estamos de tantas naciones, estamos más de 50 personas, estamos aquí hablando. Esto sería, pues, muy difícil, ¿verdad? Muy costoso para todos, ¿verdad? Entonces, y hay que aprovecharlo, pero esto no puede sustituir la reunión presencial, ¿verdad? El estar presente con los hermanos, obviamente no existía algo virtual en esa época, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante que en cuanto a las relaciones, buscaban siempre el estar unidos a otros hermanos. Entonces, vemos eso en esta radiografía de la iglesia. La iglesia estaba reunida, ¿verdad? La iglesia estaba reunida, o sea, era fácil encontrarla porque estaba reunida, porque estaban juntos, porque vivían iglesia, ¿verdad? Y estaban congregados. Entonces, esto vemos con claridad. Lo hacían en el templo en Jerusalén, pues el templo era un lugar de adoración, encontraban esos lugares, pero principalmente vemos también que lo hacían en casas. Estaba estudiando ahí un libro esta semana que el primer templo creen que se construyó más o menos como en el año 200, ¿verdad? Y fue una casa modificada, ¿verdad? Para poder construir un templo, ¿no? Y otros se encontraron en Capernaum,
también indicios de otro templo cristiano, ¿verdad? Que también era una casa modificada para poder albergar personas, pero eso fue hasta el segundo siglo. Pero aún así, siempre la idea es congregarse, congregarse, congregarse. Y nosotros debemos de ubicar hermanos también que viven cerca de nosotros y mantener esa comunión personal. Todos los días dice que ellos se reunían. Yo sé que a veces a algunos es más fácil que a otros, pero podemos estar unidos, ¿verdad? Y es importante el poder reunirnos, ¿verdad? Y poder vivir así la iglesia. Otra parte de esa radiografía son las relaciones personales, ¿verdad? Ellos estaban teniendo relaciones personales fuertes, ¿verdad? Amistades para la gloria de Dios, era lo que ellos estaban teniendo, ¿verdad? La iglesia aprendió en las relaciones personales lo que significaba seguir a Jesús, ¿verdad? En esas relaciones personales y en esas amistades es donde ellos aprendieron, ¿verdad? A seguir a Jesús, teniendo amigos, teniendo amistades profundas. Entonces, esto es muy, muy importante. Veamos estas escrituras que nos hablan un poco de esas relaciones personales que vemos. Hechos 16 no hay que leerlo, ¿verdad? Yo lo voy a explicar, pero las otras tres, si alguien me ayuda, por favor. $5.42, Paulo. Gracias. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas que Jesús es el Mesías. Muchas gracias. Hechos 9:43. Por un tiempo Pedro se quedó en Jope, en la casa de un hombre llamado Simón que se dedicaba a curtir pieles. Ok. Digo que eran amigos, ¿verdad? Los dos Simón, ¿verdad? Había una relación personal de tal confianza que Pedro se quedó a vivir ahí un tiempo, ¿verdad? Con él. Entonces, vemos que hay amistades, ¿verdad? Fuertes en la iglesia. Hechos 27:2, esta me encanta. Nos embarcamos pues en un barco del puerto de Adramitio, que estaba a punto de salir para los puertos de Asia. Estaba también con nosotros Aristarco, que era de Tesalónica, ciudad de Macedonia. Ok, gracias. ¿Por qué me encanta esa escritura? Porque ¿en qué tiempo está hablando el que escribe? Está hablando, ¿en qué persona, perdón, está hablando? ¿En primera, en segunda o en tercera persona? Está hablando en primera persona, ¿verdad? Dice, nos embarcamos, ¿verdad? ¿Quién escribió Lucas? ¿Quién escribió Lucas? ¿Quién escribió Hechos? Lucas. Entonces, ¿qué está diciendo la escritura? Lucas está ahí. Lucas está presente en el viaje de Pablo junto con Aristarco. Ellos estaban presos, ellos estaban juzgados o iban a ser juzgados. Ellos no. Imagínate eso. O sea, ellos no estaban presos, ellos no estaban privados de su libertad, pero era tal la amistad que ellos compartían, ¿verdad? Con Pablo, que decidieron acompañarlo en ese viaje. No sé con quién tuvieron que hablar, qué tuvieron que decir, ¿verdad? Para que les permitieran ir con Pablo en ese viaje. Entonces vemos relaciones fuertes, ¿verdad? Relaciones fuertes, amistades profundas, hermano, ¿verdad? De tal manera que estaban dispuestos hasta arriesgar la vida por esas amistades. Y eso es lo que vemos en esta iglesia, ¿verdad? Que estamos viendo ahorita, en esta iglesia del primer siglo, amistades profundas. Y Romanos 16 es un capítulo muy bonito que a mí me gusta mucho, que ahí también puedes encontrar muchos nombres lindos, David, ¿verdad? En Romanos 16, pero vemos que Pablo saluda a más de 20 personas. Algunos los llama colaboradores, compañeros, ¿verdad? Hermanos. O sea, Pablo saluda a tantas personas que él consideraba sus amigos. En las cartas de Pablo se encuentra saludos y mención de más de 60 personas en todas las cartas de Pablo. Entonces vemos que las amistades profundas, las relaciones cercanas eran vitales en la iglesia,
¿verdad? Y por eso nosotros, hermano, debemos de salvaguardar eso en nuestra iglesia, porque uno lo da por sentado. Uno da por sentado que en todos los grupos hay amistades y que en todos los lugares, no, cada vez más las iglesias, más ahora con la pandemia y lo que pasó, se han convertido en lugares de llegar a recibir algo, de llegar a tener o conectarse a una reunión y recibir y aprender, ¿verdad? Sin una necesidad de estar relacionados con quienes están, como cuando uno va al cine, ¿verdad? Uno va al cine y dice, buenos días, con permiso, voy a pasar, ¿verdad? Estuvo bonita la película, da uno plática, pero uno no tiene amistad con la gente que está ahí, ¿verdad? Entonces, y nuestra iglesia se puede convertir en eso, en un lugar donde llego, escucho, canto y me voy. Pero vemos que en esta radiografía que vemos hoy, no existía eso. Había relaciones profundas, amistades muy profundas. Y la última que vamos a ver es el seguimiento a los discípulos. Esta palabra es muy importante. Nosotros la tenemos en nuestra cultura, ¿verdad? De la iglesia, y no debe de perderse el seguimiento. Hay que darle seguimiento, ¿verdad? ¿Lo has escuchado? ¿Verdad? Ya le diste seguimiento a tal estudio, a tal persona que está estudiando la Biblia, hay que darle seguimiento, ¿verdad? El discipulado personal permite que haya seguimiento. Y para eso quiero dar un ejemplo de Pablo con la iglesia de Antioquía. Vemos cómo Pablo da seguimiento a esa iglesia, ¿verdad? Entonces vamos a leer estos cuatro pasajes que hablan de la iglesia de Antioquía y cómo había un seguimiento a la iglesia. ¿Me pueden ayudar, por favor? ¿Es Hechos, Pablo? Hechos 13, del 1 al 4. Aquí tengo Hechos 13, del 1 al 4, dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Gracias. Entonces vemos aquí en la iglesia de Antioquía, que empieza en el capítulo 11, vemos un evento. Pablo y Bernabé, que estuvieron sirviendo a la iglesia, que estuvieron teniendo amistades profundas dentro de la iglesia, tan buenas amistades que hasta apodos le tenían, ¿verdad? Ya las personas. Entonces vemos que se van, ¿verdad? Se van de la iglesia. Pero sigamos leyendo el capítulo 14 del 27 al 28. Yo lo tengo. Gracias. Dice, cuando llegaron, reunieron a la iglesia e ellos, y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ok, vemos que después de ese viaje que hizo Pablo, que fue el primero, regresan a Antioquía, vuelven a Antioquía, les comparten lo que pasó, se quedan un tiempo con ellos, ¿verdad? Sigue habiendo un seguimiento a la iglesia. Capítulo 15, versículo del 30 al 35. Lo leo. Así que ellos, después de despedirse, se dirigieron a Antioquía y reuniendo a la congregación le entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, se alegraron mucho por el consuelo que les daba. Y como Judas y Silas también eran profetas, consolaron y animaron mucho con sus palabras a los hermanos. Al cabo de algún tiempo, los hermanos los despidieron con saludos de paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Pero Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía y junto con otros muchos siguieron enseñando y anunciando el mensaje de la buena noticia del Señor. Gracias. ¿Qué vemos? De nuevo regresan, van a Jerusalén, regresan a Antioquía. Hay un seguimiento, siguen enseñando, siguen en una relación con los mismos hermanos. Entonces hay un seguimiento, ¿verdad? Un seguimiento a las personas, ¿verdad? Y en este caso, pues a la iglesia. Hechos 18, 22. Yo lo tengo. La siguiente parada
La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí subió y visitó la iglesia de Jerusalén y luego regresó a Antioquía. Correcto. Entonces, ¿qué vemos? Vemos, hermanos, ese seguimiento. Y lo vemos en la siguiente escritura que les voy a compartir. Podemos ver también esa parte de ese seguimiento. Dice, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Entonces, ¿qué vemos, hermano? Un seguimiento, ¿verdad? Un seguimiento. Me recuerdo cuando íbamos con un médico, con mi esposa, ¿verdad? Y él sacaba su hojita, ¿verdad? Entonces, yo lo observaba, ¿verdad? Él sacaba, Mirta Herrera, ay, ¿qué tal Mirta? ¿Cómo está? Y sacaba la hojita, ¿verdad? Y ahí en la hojita veía, porque él ya no se acordaba, ¿verdad? De la última cita, pero todo lo tenía ya anotado. Entonces, él hacía como que se acordaba de todo, ¿verdad? Entonces yo lo miraba que él leía su hojita, pero realmente te impactaba, ¿verdad? Porque él, ay, ¿cómo siguió de tal cosa? Y le echaba el ojito a la hojita, ¿verdad? Entonces, tenía bastante control, ¿verdad? Pero realmente había un seguimiento, no era empezar de cero cada vez, ¿verdad? Sino había un seguimiento, en este caso, a la salud. En nosotros tenemos el discipulado y por eso podemos tener un seguimiento. Yo sé que la sabiduría está en muchos consejeros y debemos de tener muchos consejeros, pero creo que a veces eso puede obrarnos de una manera mala, ¿verdad? Porque voy con un consejero y le cuento una cosita, voy con otro, le cuento otra cosita, voy con otro, le cuento otra, pero realmente no hay nadie responsable de mi vida. Pablo se sentía responsable de esas iglesias y él por eso las visitaba, regresaba, volvía, porque él sentía una responsabilidad hacia ellos y existía ese seguimiento hacia sus vidas. Y esto es muy importante para nosotros entender cómo era esa iglesia, ¿verdad? Cómo eran los hermanos en ese tiempo, ¿verdad? Nos describe que había una actitud de seguimiento, de ayuda, no de, ya te prediqué, ya te enseñé, pues ahí que Dios te ayude, sino poder seguir colaborando y ayudando. Hechos 20, del 18 al 20 dice, cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Desde el primer día que vine a la provincia de Asia, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. O sea, por 3 años, ¿verdad? Pablo, para haber enseñado, pues él mismo dice, todo el consejo de Dios, definitivamente hubo una inversión, ¿verdad? Hubo un seguimiento, una constancia. Y es lo que vemos en la iglesia bíblica, ¿verdad? Una constancia. En su vida comunitaria, los cristianos desarrollaron una atmósfera que favorecía el crecimiento, ¿verdad? Y esa es una cultura y una atmósfera que nosotros debemos de mantener en nuestra vida, por eso estamos acá para seguir aprendiendo, crecer, pero nuestras relaciones, nuestras amistades, ¿verdad? El seguimiento nos permite crecer y ellos desarrollaron esto. Entonces vemos en esta radiografía, hermanos, ¿verdad? De esta iglesia, de estas iglesias, ¿verdad? Y vemos que podemos aprender algo de ellas. ¿Qué podemos aprender? Primero, que la iglesia es un cuerpo vivo, ¿verdad? Y es un cuerpo que está en movimiento, en cambios, tú te ves ahí, hoy escuchaba a un preparador físico ahí en una plática, ¿verdad? Que sabía mucho de anatomía y todo eso, y pues no puedo corroborar el dato, ¿verdad? Pero él decía que nuestro cuerpo es totalmente diferente cada 3 años. O sea, en 3 años ha habido un cambio celular en nuestro cuerpo que realmente somos otros de hace 3 años. O sea, nuestra apariencia es la misma, ¿verdad? Pero el cuerpo se ha regenerado. Es un cuerpo que está cambiando o envejeciendo o creciendo, como sea. Pero es un cuerpo en constante cambio. Y eso es la iglesia. La iglesia no es un cuerpo estático, es un cuerpo en constante cambio.
Luego vemos que otro hallazgo que vemos a través de todas estas escrituras que hemos leído es que es un cuerpo unido en la diversidad, ¿verdad? Es unido en cuanto a las diversidades culturales, raciales, económicas, de género, ¿verdad? Es un cuerpo que está unido, ¿verdad? Número 3, es un cuerpo que supera las tensiones internas, ¿verdad? Y esto es un tema que yo quiero que nos podamos llevar, ¿verdad? Que nuestra iglesia debemos de entender que habrán tensiones internas, pero que debemos de superarlas, ¿verdad? De superar, que vamos a salir adelante, vamos a superarlo. No importa cuán duro sea, ¿verdad? Eso pasa en un matrimonio cuando el divorcio no es opción, ¿verdad? El matrimonio va a superar las tensiones, va a ir adelante, va a mejorar, ¿verdad? Y cuando el irme de la iglesia no es una opción para mí y tampoco vivir aquí mal, entonces voy a superar las tensiones, ¿verdad? Voy a seguir adelante. 3 o 4, perdón, un cuerpo que se apoya, ver que es un cuerpo que cubre las necesidades de otros, ¿verdad? Que ayuda, ¿verdad? A otros financieramente, económicamente, ¿verdad? Y que tiene una cultura de dar, no una cultura de consumir, sino una cultura de dar. También un cuerpo que se reúne, ¿verdad? Es lógico, un cuerpo tiene que estar unido, ¿verdad? Si no se muere. Entonces, pues esto es lógico, reunirnos, vernos presencialmente, ir a la iglesia, ver a hermanos, reunirnos con personas, estar con hermanos durante la semana, ¿verdad? Ir a nuestras reuniones, estar reunidos, eso es muy importante. Siguiente, un cuerpo que se relaciona, un cuerpo que tiene amistades profundas. Si vemos los ejemplos que vimos hoy, ¿verdad? Hermanos que podían estar en la casa de otros hermanos, hermanos que convivían juntos, que viajaban juntos, que se arriesgaban juntos, ¿verdad? Una comunidad, ¿verdad? Que apreciar es una comunidad que se relaciona. Y un cuerpo que se da seguimiento, ¿verdad? Un cuerpo que se da seguimiento, que es profundo, que es constante, ¿verdad? Que ayuda a las personas, que trabaja para poder apoyar a las personas y que da seguimiento, ¿verdad? El seguimiento es tan importante en nuestra vida. Yo aprecio el discipulado por eso, porque mi discipulador me puede dar seguimiento. Me va a preguntar, mañana casualmente voy a pasar mi tiempo discipulado y seguramente me va a preguntar, oye, aquel problema que tuviste, ¿cómo vas? ¿Verdad? De aquello que hablamos la última vez, ¿lo pudiste hacer? ¿Cómo vas? Ese seguimiento me ayuda a madurar y a tener esa cultura de crecimiento. Eso favorece mi madurez, mi crecimiento. Entonces, hermano, ¿qué debemos de hacer? Debemos de aplicarlo, apliquémoslo, ¿verdad? Seamos eso, no veamos, o sea, yo creo que algo que a veces nos pasa, ¿verdad? Es como, ay, pero lástima porque mi iglesia ahorita tiene problemas, lástima porque cómo nos está costando reunirnos, qué lástima, pero se está perdiendo el discipulado y nos volvemos en ver lo malo, ¿verdad? Ver lo que no está pasando, pero eso no va a cambiar nada, ¿verdad? El ver el problema no cambia nada, ¿verdad? Sino el aplicar estos principios, ¿verdad? Eso que describimos y actuar, ¿verdad? Eso hace la diferencia, ¿verdad? Actuar, accionar, ¿verdad? Para que las cosas puedan cambiar empezando por mí, empezando por mi familia, por los hermanos que están cerca de mí, ¿verdad? Entonces tengo que aplicarlo, ¿verdad? Y así va a poder cambiar la iglesia, va a mejorar la iglesia. Pero a veces vemos a la cabeza y decimos, no, los líderes tienen que hacer algo. Pues definitivamente tenemos que hacer algo, ¿verdad? Y tenemos que promover, pero es principalmente nosotros, ¿verdad? Donde puede empezar el cambio y debe de suceder el cambio, ¿verdad? Entonces, hermano, la iglesia en el primer siglo entendió que madurar en Cristo toma tiempo, ¿verdad? Hoy en todas estas escrituras, como lo hemos estado haciendo en estas semanas, hemos estado viendo 30 años de historia, 30 años donde esto sucedió, ¿verdad? Entonces, madurar en Cristo, hermano, toma tiempo. Debemos de ser pacientes, ¿verdad? Debemos de ser pacientes, ¿verdad? Recuerdo esa historia de Max Lucado que cuenta de que su perrita, ¿verdad? O perrito, no me recuerdo bien, salió a la calle y un perro del vecino la agarró y la lastimó mucho, la mordió y la lastimó mucho. Entonces él se molestó mucho
y envió una carta, ¿verdad? Ahí a la, no sé dónde, a la comunidad o a las autoridades ahí de la comunidad donde él vivía, para pedir que durmieran a ese perro, ¿verdad? Que lo mataran. Entonces, él vino y mandó la carta, ¿verdad? Y pues por el delito, por lo que hizo el perro, pues iban a hacerlo. Este perro tenía un entrenador, ¿verdad? Y este entrenador va a buscar a Max Lucado y le dice, mire, yo soy el entrenador de este perro. Y yo lo único que le quiero pedir es que me dé tiempo. Yo no he terminado con él, ¿verdad? Yo no he terminado con él, estoy en proceso, ¿verdad? Deme tiempo, ¿verdad? El perro va a cambiar, se va a educar, esto no va a volver a pasar, pero deme tiempo, por favor. Y Max Lucado decía, nosotros somos ese perro, ¿verdad? Que necesita tiempo, que estamos en entrenamiento, ¿verdad? Y que Dios está trabajando en nuestra vida para poder madurar. Dios no ha terminado con nosotros, hermanos. Dios no ha terminado con nuestras iglesias, ¿verdad? Por eso tenemos una comunidad que debemos de apreciar, una comunidad que debemos de valorar. Cuando no valoramos nuestra comunidad, cuando no apreciamos nuestra iglesia, cuando la vemos con desprecio, con crítica, con queja, hermano, eso drena, eso mata a uno principalmente y luego al entorno, ¿verdad? Y eso se convierte en una levadura. Pero cuando yo aprecio mi iglesia, cuando yo valoro la iglesia, cuando yo veo aún las tensiones y me esfuerzo por superarlas, porque aprecio la iglesia y la valoro, definitivamente, hermano, es ganar, ganar, porque yo voy a ser feliz, porque voy a mejorar, porque voy a agradar a Dios, pero también voy a colaborar, porque amo mi comunidad, porque amo mi iglesia, la aprecio y quiero lo mejor para ella. Hermanos, que Dios ayude a nuestras iglesias, que nosotros podamos ser agentes de cambio, de que las cosas mejoren, ¿verdad? Pero con murmuración y crítica no va a mejorar ninguna iglesia, sino con acciones, con voluntad y con aprecio. El apreciar nuestras comunidades va a producir definitivamente, ¿verdad? Una mejor comunidad, ¿verdad? Pues hermanos, esto era lo que les quería compartir, ¿verdad? El día de hoy, no sé si alguien quisiera hacer un comentario, ¿verdad? Está bien, tenemos un par de minutos, si no podemos cerrar con una oración. Ok, bueno, si quieren vamos a orar, ¿verdad? Y vamos a pedir a Dios por nuestras iglesias. Señor Jesús, que estás en el cielo, definitivamente, Padre, nuestra comunidad, Dios, nuestra iglesia es una comunidad un grupo de personas que tú has formado, que tú has unido, Padre, por medio del Evangelio, Señor, y que nos has reunido, Señor, Padre, y siendo tú ese centro, el Padre, Señor, Padre, que nos ha adoptado y que nos ha hecho hijos. Padre, ayúdanos a poder ver, Padre, todas estas características, Padre, de esta radiografía de la iglesia en el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento. Y ayúdanos, Señor, a esforzarnos porque cada uno de nosotros pueda ser ese agente de cambio, de aprecio, de valorar nuestras congregaciones, Señor, pues las cuales son un milagro, son una bendición, Señor, como un cuerpo imperfecto, definitivamente, con muchas necesidades, muchas cosas por cambiar y crecer, pero si hay ese aprecio y si tenemos el espíritu y la cultura de esta iglesia que la Biblia nos describe, seguramente, Padre, pues vamos a tener un futuro mejor, una nueva generación, Padre, mejor y también, Padre, vamos a poder desarrollar una iglesia que sea más parecido, Señor, a lo que tú, a la familia que tú quieres, Padre, y la que un día también de una manera perfecta podemos serlo en el cielo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, pues que estamos acá reunidos porque queremos crecer, porque queremos mejorar, no solo aprender, Señor, cosas, sino más bien, Señor, de ser cambiados, Señor, por la renovación de nuestra mente, para que si mi cabeza, Dios, mi mente cambia, mi manera de vivir va a cambiar también y mi corazón, Señor, también será transformado. Señor, perdónanos, Señor, si no hemos apreciado la comunidad, si la hemos visto, Padre,
pues solamente lo malo, que seguramente hay y es real, pero si nuestro enfoque, nuestros ojos han estado en lo malo, te pedimos perdón, porque tú moriste por nuestras iglesias, tú sacrificaste tu sangre por nuestras iglesias, y te pedimos perdón. Nadie ha hecho lo que tú has hecho por la iglesia, Señor, y despreciar la iglesia es despreciarte a ti, mi Dios. Así que ayúdanos y perdónanos si hemos tenido ese espíritu hacia nuestro liderazgo, Dios, hacia las personas que están en la iglesia, Señor, hacia los hermanos, aún hacia, si somos líderes, hacia las ovejas, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a apreciar nuestra iglesia y nuestra comunidad, que es una bendición. Bendícenos, Padre, el descanso de hoy, permite que sea reparador, y agradecemos todo en Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias.